Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman capítulo 26. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. En cuanto a la escopeta en la mano de Jonathan, Tina no la vio como nada más que un palo de leña. En el instante en que saltó, briznas de hierba volaron por los aires. El mundo entero pareció ralentizarse muchísimo. Clark, con movimientos ágiles, salió disparado, cogió a Tina por la cintura y se la llevó. Aunque confiaba en poder dominar a Tina tras verla ralentizada, sabía, por la forma en que crujía el suelo con el pie, que poseía una fuerza considerable. Incluso romper la barandilla de una cerca con tanta facilidad podía convertir la madera astillada en balas. Clark no quería ningún accidente. Después de que Clark y Tina desaparecieron, David, a la velocidad de un atleta normal de pista y campo, apuntó en una dirección y los persiguió. Yo ayudaré a Clark. Padre, tú protege a madre. David, no te vayas. Jonathan, sosteniendo la escopeta, intentó llamar a su hijo, pero David ya estaba demasiado lejos para ser visto. David miró hacia atrás, confirmando que sus padres no podían verlo, y su velocidad aumentó de repente. En la autopista suburbana, bajo las farolas, Clark disminuyó la velocidad, con la intención de bajar a Tina, pero la visión de Tina se volvió borrosa y antes de que pudiera reaccionar, juntó las manos y las golpeó con fuerza contra la espalda de Clark. Estallido. Un ruido sordo. Sintió como si lo hubiera atropellado un coche. Clark, sorprendido, se estrelló contra el suelo, agrietando el pavimento. El impacto levantó pequeñas piedritas en la carretera. ¿Tú también tienes poderes, Clark? Al ver que Clark no estaba muerto, Tina le agarró el cuello y trató de levantarlo. Clark la agarró firmemente por las muñecas, deteniendo sus movimientos. Su expresión sería: Tina, aún puedes dar marcha atrás antes de cometer un error mayor. Había percibido la ira de Tina. Podría haber circunstancias ocultas en torno a la muerte de la tía Catherine, y tal vez Tina no fuera responsable. De ser así, aún no habría matado a nadie, solo habría robado un banco. ¿Error? Tina se burló. Solo estoy usando mis habilidades para luchar por la felicidad. ¿Qué error he cometido? Estaba a punto de ejercer su fuerza, para ver quién era más fuerte entre ella y Clark. Estallido. Una figura fría atacó como un rayo, y su puño se estrelló contra el rostro de Tina. Una ráfaga de aire estalló, haciéndola rodar hacia atrás. Voló como una piedra que rebota sobre un lago, chocando contra el suelo varias veces antes de detenerse por completo a decenas de metros de distancia. Incluso Clark, a quien llevaba en brazos, se vio afectado y voló 6 o 7 metros antes de aterrizar. ¡Oms! La cara de Tina estaba roja como si tuviera una abrasión superficial. Se levantó, mirando furiosa al recién llegado. David apareció en la luz, con expresión indiferente. Se frotó el puño. Tus huesos son bastante duros. Acababa de golpear el pómulo de la mujer y sintió como si hubiera golpeado una aleación de alta densidad. ¿David? Tina reconoció vagamente a David. Su mirada oscilaba entre él y Clark, que se levantaba, y su expresión se tornó feroz. Mi hermano tiene poderes y mi hermano es un monstruo. Pero tu familia no debería haberse metido conmigo. Su velocidad superó la de un guepardo al ataque. En un instante, recorrió decenas de metros y lanzó un puñetazo que silbó por los aires hacia David. Confusión de Tina más 0,4, ira más 0,6, estallido. Su puño se movió como una bala, con una fuerza asombrosa. David retrocedió para esquivar el golpe. Cuando ella volvió a atacar, él la agarró de la muñeca. Tina intentó zafarse, pero fue como estar atrapada en una prensa. Buena fuerza, pero un estilo de lucha completamente femenino. No había ningún método ni estrategia para ello. Tenía los ojos fríos. Aplicó presión con la mano, ejerciendo cientos de toneladas de fuerza. Suéltame. Tina gritó de dolor, con el rostro deformado por la ferocidad. Blandió el otro puño, desgarrando el aire hacia la cabeza de David. Como si no lo viera, el cuerpo de David permaneció inmóvil. Simplemente apretó el agarre, aumentando la fuerza a más de 1000 toneladas. Bajo este poder aterrador, incluso los lingotes de acero se convertirían en barro de hierro. Grieta. A mitad de su puño, un dolor insoportable le subió por la muñeca. Tina gritó y su cuerpo se convulsionó como si se hubiera electrocutado. Dejó caer la mano, intentando soltarla de David, pero fue imposible. Ella miró su hermoso y frío rostro, sintiéndose como si estuviera frente a una criatura despiadada, sin sangre y aterradora, mientras un miedo involuntario brotaba en su interior. David.
En su momento de crisis, los rasgos faciales de Tina se deformaron como barro, transformándose en el rostro de una mujer con finas líneas en las comisuras de los ojos. Deliberadamente adoptó una expresión de extremo dolor. Tina había adoptado el rostro de Marta, creyendo que David instintivamente la dejaría ir al ver la expresión de dolor de su madre ante sus ojos. David hizo exactamente eso, soltando su agarre como si estuviera sorprendido. ¿Cómo te atreves? Pero al instante siguiente, reaccionó con el corazón lleno de rabia. Antes de que Tina pudiera escapar, sintió una mano forjada en acero que le agarraba la cabeza y la estrellaba con fuerza contra el suelo, boca abajo. Estallido. La grava voló y toda la cabeza de Tina fue presionada casi brutalmente contra el suelo. Tos, tos, tos. ¡Ah! Tina gritó, intentando levantar la cabeza. Bajo la inmensa presión de la mano enorme, su cráneo emitió sonidos de tensión insoportable, y el miedo a la muerte consumió su cuerpo y su mente. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda, y su voz apagada emergió desde debajo de la tierra. David permaneció impasible, con el rostro helado. Levantó el puño, a punto de atacar. Grieta. Déjalo ir, David. Clark rápidamente agarró la muñeca de David. Esta vez, no se contuvo y aumentó rápidamente su fuerza. Pero cuando se dio cuenta de que no podía soltar la mano de David ni con todas sus fuerzas, lo miró con ojos desorbitados y asombrados. Clark estaba a punto de usar ambas manos. Quítate del camino. David lanzó el puño cerrado hacia atrás, y Clark salió volando como si no pesara nada. Entonces, bajó el puño. Estallido. Las manos de Tina, agitándose débilmente como si se estuviera ahogando, tocaron el suelo. Su cabeza quedó enterrada en la tierra y ya no se movió. Tina. Clark gritó, corriendo al lado de Tina y dando vuelta a la persona inconsciente. Afortunadamente, ella todavía respiraba. Pero, no la pudieron despertar en absoluto. Has vuelto a convertir a alguien en un vegetal. Él miró enojado a su hermano. ¿Cómo se atreve a imitar a madre? Menos mal que no la maté. David se levantó, sacudiéndose las manos. Miró al suelo con un tono gélido. Miedo de Tina más 0, 8, confusión más 0, 3, ansiedad más 1, 0, ansiedad, ansiedad, miedo más 1, 2, miedo, miedo, un proceso completo. Una persona queda inconsciente, se da cuenta de que aún tiene conciencia, se confunde porque no puede controlar su cuerpo, sigue con intentos de ansiedad, luego se da cuenta de algo y, finalmente, tiene miedo. Él no había matado a Tina. En las prisiones de máxima seguridad, para los delincuentes violentos que desobedecían o causaban problemas, el castigo era a menudo el aislamiento. Apenas un rayo de luz tenue entraba por el hueco de la puerta de la celda, un espacio estrecho donde no se podían dar ni 2 pasos, oscuridad donde nadie te hablaba y donde ni siquiera podías ver tus propias manos. Por lo general, incluso los reclusos más brutales se vuelven obedientes después de 3 días en régimen de aislamiento. Y lo que le esperaba a Tina era una versión mejorada del confinamiento solitario, que duraría décadas. Junto al lago helado, los coches estaban aparcados a lo largo de la orilla y se encendían hogueras. Fue una animada fiesta de barbacoa al aire libre en una tarde festiva. David y Chloe, junto con algunos otros, se sentaron junto al fuego, asando carne. David, Clark, ¿qué les pasa?, preguntó Chloe, vestida con una chaqueta de plumas, con cara de desconcierto. Si no recuerdo mal, hacen días que no se hablan. El ambiente entre ustedes dos estos últimos días ha sido tan frío como esta orilla del lago, dijo Pete con delicadeza, frotándose y fingiendo un escalofrío como si estuviera a punto de morir de frío, castañeteando los dientes. Cielos, sálvame. Realizó un acto exagerado y cómico, intentando crear una atmósfera animada y relajada y darles a ambos la oportunidad de reconciliarse. No tengo frío, dijo Clark en voz baja y apagada, dando vuelta a la carne que estaba asando. David bebió un vaso de cerveza de frutas fría, mirando la lejana orilla del lago, como si no hubiera oído. ¿Son del espacio exterior o algo así?, preguntó Chloe con curiosidad. Ella nunca había visto a los dos así antes. ¿Qué había pasado entre estos dos hermanos? La primavera aún no había pasado, y ni siquiera el frío del río pudo apagar el buen humor de un grupo de estudiantes de secundaria que asistían a una fiesta de barbacoa navideña. Fusión de plantillas. 93%. Tomando un sorbo de cerveza de frutas, David contempló la superficie congelada del río en la distancia. Hace unos días, después de haber convertido a Tina en un vegetal, los dos regresaron a casa. Su padre, Jonathan, estaba junto a la puerta, con la escopeta en la mano y parecía preocupado.
Respiró aliviado al ver a sus dos hijos regresar sanos y salvos, y luego culpó a David con preocupación, preguntándole por qué la había perseguido. Para no preocupar a sus padres, Clark tomó la iniciativa de decir que él fue quien dejó inconsciente a la persona y los abandonó frente a la estación de policía del pequeño pueblo. Más tarde, la policía encontró los $100.000 transferidos en el casillero escolar de Tina. Sin embargo, debido a la falta de pruebas y al inexplicable estado comatoso de Tina, fue puesta bajo custodia temporalmente en el hospital como sospechosa. Clark estaba inusualmente enojado con David después de ese día, y no había hablado con él durante varios días. Aunque David se sintió mal porque Clark asumió la culpa otra vez, no pensó que fuera un gran problema. El hijo de Krypton, que ahora afirma no poder cruzar esa línea, un día le torcerá el cuello personalmente al último miembro de su clan. Clark no era tan terco ni rígido, pero como ahora era demasiado joven, era un poco demasiado idealista, sobre todo en el mundo. Junto a la hoguera, David apretó el puño. Sus músculos, como una aleación de alta densidad, se entrelazaron y un poder similar a una erupción volcánica surgió dentro de él. La plantilla de Thanos le había otorgado una fuerza increíblemente formidable. Pero no es suficiente. Incluso un Superman plenamente realizado se había enfrentado a peligros que amenazaban su vida múltiples veces en este mundo peligroso, y la Tierra misma había evitado por poco la destrucción innumerables veces. No era siquiera insólito que la Tierra hubiera sido destruida por completo. Miró hacia el cielo. Sus ojos parecían atravesar la extensión azul hacia el universo que se extendía más allá. Se había fusionado con la plantilla de Thanos, pero no poseía la ambición de conquistar el universo, ni se consideraba lo suficientemente importante como para asumir la responsabilidad de la seguridad del universo. Por ahora, solo tenía un objetivo en su corazón: mejorar continuamente mi fuerza, para asegurar que, pase lo que pase, pueda protegerme a mí mismo y a mi familia. Este objetivo era al mismo tiempo simple e increíblemente difícil. Por lo tanto, no perdería ninguna oportunidad de ganar puntos emocionales. Espero que la próxima plantilla sea poderosa, nada menos que Thanos. Debido a los acontecimientos sin precedentes del período anterior, junto con el envejecimiento gradual de Clark y su rápido crecimiento de fuerza, los puntos emocionales que aportaba también habían aumentado, lo que permitió que la fusión de plantillas se realizara con gran rapidez. La siguiente plantilla no debería estar muy lejos. La expectación brilló en los ojos de David. Tomó otro sorbo de su bebida en silencio y recitó en silencio, preferiblemente con algunos superpoderes que no requieran usar mi cuerpo. De esa manera, después de lo ocurrido hace unos días, no tendría que ocultarles cosas a sus padres y preocuparlos. A lo lejos, de repente, se oyó una ligera conmoción. Una hermosa figura, llena de vitalidad y sabiduría, entró en la fiesta. Era como un rayo de luz plateada proyectado sobre la noche oscura. A los ojos de todos, no había nadie más. Las miradas de todos los chicos la seguían atentamente. Muchos niños, sosteniendo sus filetes a la parrilla, como abejas y mariposas descubriendo una flor, se apresuraron a invitarla a sentarse con ellos y algunos casi se pelearon. Disculpe. La muchacha se mostró segura y serena, sin mostrar miedo escénico, y declinó educada y cortésmente cada invitación. Los cuatro también se sintieron atraídos por ella. ¿Quién es esa? Se parece a Lana. Clark ladeó la cabeza y les preguntó con curiosidad. Era una chica tan guapa, pero no le había llamado la atención. ¿Es esta tu excusa para seguir adelante después de dejar de amar? David miró a la niña, a quien nunca había visto antes en la escuela, y dijo a la ligera. Realmente creo que se parece a ella, argumentó Clark en voz baja. No veo en qué se parece a ella, Clark, coincidió Chloe con David, con un tono un tanto forzado. Aparte de su pelo negro, casi no hay similitud en sus rasgos ni en su aura. Es una nueva estudiante transferida a la escuela secundaria de nuestro pueblo. Recuerdo que se llama Clara. Al contemplar la figura, los ojos de Pete estaban fijos en ella, como si su alma hubiera quedado cautivada. Quizás mi juventud comience oficialmente hoy. Tiene el aire de una exploradora de la jungla. Creo que no le gustará un hombre más bajo que ella. Chloe, sentada en el borde de la fiesta, siendo ignorada por todos, parecía un poco abatida mientras observaba la figura que era el centro de atención. Chloe, creo que huelo algo agrio. Tras ser señalado su mayor defecto, Pete apretó los dientes y giró la cabeza con ira. Simplemente aún no había experimentado su estirón. Justo cuando terminó de hablar, la hermosa figura en la distancia pareció mirar en su dirección. Mira, ella está mirando hacia aquí. Alta y con la piel casi bronceada, llevaba el cabello negro recogido en una trenza a la espalda.
Sus rasgos denotaban una belleza mestiza, y lucía joyas indígenas alrededor del cuello, que irradiaban una belleza salvaje y vibrante. Pete tosió emocionado, ajustó su posición en el asiento para dejar de mirar a la otra persona y puso una expresión profunda y pensativa mientras asaba la carne, intentando un enfoque diferente para atraer su atención. Pero después de unos segundos, cuando giró la cabeza para mirar de nuevo, Kara ya estaba sentada con varias chicas, charlando y riendo, y había comenzado la barbacoa, como si no lo hubiera notado en absoluto. Se desinfló inmediatamente como un globo pinchado. Curiosidad de Kara más 0,04, confusión más 0,03, amabilidad más 0,02, vigilancia más 0,02. David hizo una pausa en su acción de beber cerveza de frutas, entrecerró los ojos y miró esa figura. ¿Un usuario de habilidades? En este pequeño pueblo esto no fue demasiado sorprendente. Pero ¿por qué se sentía amistosa y vigilante con él, y luego se volvía vigilante tras sentirse cercana? ¿No era eso demasiado contradictorio? Esta serie de cambios emocionales fue confusa. Clark no miró a Kara como los otros tres. Observó tristemente a Lana en la distancia. Sobre una piedra a lo lejos, Whitney se inclinó junto a Lana, que estaba asando carne sola. Whitney la acosó con varias frases antes de que Lana respondiera ocasionalmente. Su expresión no mostraba alegría, sino un matiz de leve tristeza. Sin embargo, el hecho de que los ex amantes todavía pudieran sentarse juntos y charlar decía mucho. Por ejemplo, si Clark, que había estado enojado durante unos días, todavía estuviera tan enojado como al principio, no habría dicho deliberadamente no hace frío en absoluto cuando Chloe y Pete se burlaron de él y de David. Chisporroteo, chisporroteo. Se apilaron algunas piedras y se colocó una parrilla sobre las llamas. Clark apartó la mirada, dándole la vuelta a la carne en la parrilla con desgana, y miró a David a su lado. Cuando Tina fue convertida en vegetal por su hermano menor, sin duda él se sintió enojado por lo que su hermano había hecho al principio. Pero tuvo que admitir que cuando Tina adoptó la apariencia de su madre, Marta, también sintió una oleada incontrolable de ira dentro de él. Sobre todo después de recordar que Tina quería matar a mamá, no pude sentir mucha compasión por ella. Clark estaba más preocupado por su hermano, y también por sí mismo. En la situación actual, si no podía guiar a su hermano de vuelta al buen camino, parecía que él lo cambiaría primero, acostumbrándose poco a poco a ese comportamiento despiadado. Clark, no te quedes ahí parado. Pete le dio un codazo a su amigo, guiñándole un ojo, interrumpiendo los pensamientos de Clark. Whitney está haciendo un gran esfuerzo para reconciliarse con Lana. ¿Vas a quedarte aquí sentado como un cobarde? Y la personalidad de Clark tenía de hecho un toque de timidez. No podía competir por Lana con Whitney cuando Whitney estaba presente. Al verlo así, Pete meneó la cabeza en secreto. Lana ha estado trabajando como voluntaria en la residencia de ancianos de la ciudad durante las últimas 2 semanas. De repente, David dijo, mañana es fin de semana y Whitney tiene entrenamiento con el equipo de fútbol. Clark, ¿has completado tus 30 horas de servicio comunitario? Diciendo esto, se giró para mirar a Clark. Las normas escolares exigían que cada estudiante completara 30 horas de servicio comunitario cada semestre para cultivar su conciencia de contribuir a la sociedad. Los ojos de Clark se iluminaron e inmediatamente se dio cuenta de que esta era su buena oportunidad. Gracias, David. Dijo un poco avergonzado. Su hermano menor siempre fue más inteligente que él y tenía buenas ideas. No hace falta que me agradezcas, dijo David mientras bebía su cerveza de frutas. Piénsalo, ya has asumido la culpa por mí 2 veces. Eso cuenta como ser un buen hermano, así que ¿cómo no iba a corresponder? Clark. ¿Qué culpa tienes? Preguntó Chloe con curiosidad desde un costado. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Clark le dio a Chloe una respuesta vaga a su pregunta, restándole importancia. Es perfecto, podemos ir juntos. Pete sugirió que fueran todos juntos y luego se encogió de hombros. Qué lástima que no sea verano, si no, podríamos ser socorristas en la piscina. Eso significaría no tener que estar estancado con personas mayores que usan dentaduras postizas, pero como era primavera y el clima aún no había mejorado del todo, hacer voluntariado en interiores era mejor que recoger basura y limpiar las calles al aire libre. Chloe ya había completado sus horas de servicio comunitario y rechazó la sugerencia. Ella no solo me está mirando a mí, también está mirando a Clark. David observó. Aunque Kara estaba charlando con algunas chicas y haciendo una barbacoa, seguía mirando en esa dirección. Él la estaba observando en secreto, y ella los estaba observando en secreto a él y a Clark. ¿Cuál es su ángulo?
Zoe, pareces tener frío. ¿Quieres que te ayude a calentarte? Un jugador de fútbol del campus, guapo y de complexión rechoncha, con cabello rubio corto y grueso, se acercó sonriendo a Zoe. No puedo creer que hayas dicho eso tan fácilmente. Zoe se sorprendió y se sintió tímida al ser abordada con palabras tan atrevidas. No me malinterpretes, tengo una manta. ¿Quieres venir a sentarte conmigo? Sean levantó una ceja y señaló hacia un lado. Sean, ella no es tu tipo. Pete se puso de pie. Aunque era más bajo, no tuvo miedo de mirar a Sean a los ojos. David había oído hablar de Sean. Era un charlatán que cautivaba a las chicas solo para romper con ellas al poco tiempo. Era un completo canalla. En la clase de biología, la profesora me asignó a hacer un experimento con Jenna de la siguiente clase. Como reportera del periódico del campus, Zoe naturalmente había oído hablar de la reputación de Sean, por lo que se rió entre dientes. Escuché que la dejaste la semana pasada. Para ser precisos, nos dejamos el uno al otro. Sean no entró en pánico. Al ver la sonrisa de Zoe, se sintió más seguro y decidido. ¿Quieres venir a sentarte conmigo? Te prometo que no haré nada, por muy hermosa que seas a mis ojos. Finalmente, habló en un tono suave, mirándola con su mirada más experimentada, su afecto parecía suficiente para derretirla. Un rubor apareció en el rostro de Zoe. Muy pocas personas la habían felicitado así. ¿Quién dijo que no era popular? Ella miró a Pete, quien antes la había acusado de estar celosa de cara, y abrió la boca para decir algo. Zoe, no has bebido ni una gota de alcohol y estás sentada junto al fuego. ¿Te estás mareando por el calor? David habló de repente. Los adolescentes a menudo actúan por impulso sin considerar las consecuencias. Ausentarse. Miró a Sean y solo dijo 3 palabras. La mirada de Sean se desvió rápidamente. Había oído que David había derrotado a Whitney y a algunos otros él solo. Levantó las manos en señal de rendición. Está bien, está bien. Sus oportunidades con la chica se habían esfumado, por lo que se dio la vuelta y se fue abatido a reunirse con sus amigos en el lago para jugar al fútbol. En realidad, solo quería darle mi número de teléfono para deshacerme de él. Después de que Sean se fuera, Zoe, ya calmada, enfrentó a sus amigos con el rostro enrojecido, intentando salvar las apariencias. No soy estúpida. David se encogió de hombros. Digamos que te creemos. Esto hizo que Zoe se sintiera aún más avergonzada, pero al final, agradeció a David y Pete, comprendiendo sus buenas intenciones. Clark los observó en silencio desde un costado, reflexionando sobre algo. Cuando su familia se ve amenazada, se enfurece y hace que sus enemigos sientan la furia del trueno. Cuando sus amigos están en apuros, les recuerda que deben ayudar, haciéndoles sentir la calidez de una brisa primaveral. ¿De verdad estaba su hermano menor empezando a ponerse por encima de los demás? ¿Ser despiadado con los enemigos es realmente malo? Negó con la cabeza vigorosamente, incapaz de pensar más en ello. Si continuaba, sentía que su hermano cambiaría sus propias creencias. David miró a Clark con confusión, observándolo quedarse mirando fijamente y luego sacudir la cabeza, preguntándose qué estaba pasando con él. Junto al lago. La pizza que pedimos está aquí. Sean, atrápalo. Cuando llegó la pizza, un jugador de fútbol lanzó un balón. Sean saltó, pero aún así le rozó la mano. El balón de fútbol de Sean cayó al hielo a unos 7 u 8 metros de distancia. Al ver que todos los demás iban a comer pizza, enojado fue a recoger la pelota. Sobre el hielo frío, duro y resbaladizo, tan pronto como Sean recogió la pelota, se escuchó un sonido nítido. Chicharrón. ¿Qué sonido fue ese? Sean sintió como si lo hubieran empapado en agua fría, todo su cuerpo temblaba mientras miraba hacia abajo. Las grietas se extendieron por el hielo bajo sus pies. No se atrevió a moverse precipitadamente y estuvo a punto de gritar, ¡ayuda! La superficie del hielo se rompió de inmediato y él cayó al agua helada del lago. Tras forcejear un momento, se movió de su posición original. Sean no pudo atravesar la capa de hielo. Se ahogó y se asfixió, quedando inmóvil al poco tiempo. Sus extremidades dejaron de moverse y se hundió hacia el fondo del lago. En el limo del fondo del lago brillaba tenuemente una luz verde. Se acumuló un gran montón de meteoritos. Al caer sobre los meteoritos en el agua fría del lago, las venas de Sean se hincharon y se tornaron verdes. Un cambio asombroso estaba ocurriendo en secreto. Mientras tanto, algunos jugadores de fútbol comían su pizza caliente y deliciosa, sin darse cuenta de que Sean no estaba por ningún lado.
El concesionario recibe 12,5, 6 meses de costos de alimentación al 5%, más 8,2 por la hipoteca, más los costos de reparación del cortacésped. Al despertarse temprano, Marta y Jonathan fruncieron el ceño y golpearon la calculadora para contar los ingresos y gastos de los últimos 6 meses. $54.501. Después de escuchar unos segundos, Clark llegó a la respuesta antes que la calculadora. Al enterarse de los costos de reparación de la cortadora de césped, se rascó la cara torpemente. Si ese día no hubiera metido la mano en el cortacésped, la familia podría haberse ahorrado más de $1.000 en reparaciones. Ahora calculemos la ganancia. Jonathan no regañó a su hijo mayor y tomó la cuenta con delicadeza. David echó un vistazo al resto del libro mayor. Antes de que Jonathan pudiera empezar a usar la calculadora, dijo: el ingreso es de $67.357. Parece que nuestra granja ganó más de 10.000 en la primera mitad del año pasado. Él levantó una ceja. La pareja dejó los billetes y la calculadora, sin sorprenderse, y dejó escapar un suspiro. Marta sonrió a sus dos hijos, quienes habían sido excepcionalmente inteligentes desde la infancia. Al menos no perdimos dinero, ¿verdad? Además, el tesoro más preciado de nuestra familia son ustedes dos. Esto no es algo de lo que debas preocuparte. No hiciste planes con Pete para ser voluntario en la comunidad. Deberías ir. Jonathan hizo un gesto con la mano, despidiendo a sus dos hijos, que aún no habían ido a la universidad. La carga de la vida no debería recaer sobre dos estudiantes. Llegaron a la residencia de ancianos de la ciudad. La habitación 206 necesita un asistente. Por favor, preséntese en la habitación 206. La voz vino de la transmisión. Cada estudiante tuvo que completar 30 horas de servicio comunitario, y David no fue la excepción. Los tres acudieron juntos a la residencia de ancianos y recibieron sus tareas. Una linda chica de cabello negro con un vestido rosa empujaba un carrito lleno de libros y salía de una habitación. Hola Lana, qué coincidencia, tú también estás aquí. Clark la saludó con la mano, fingiendo que se trataba de un encuentro casual, aunque su voz sonaba un poco nerviosa y prolongada. ¿También eres voluntario aquí? Desde hace un rato. Lana los saludó a los tres y sonrió con calma. ¿Qué tareas le fueron asignadas? Necesito leer con Cassandra. David y Pete guardaron silencio, dejando que Clark interactuara con Lana. La tarea de David era jugar al ajedrez con una anciana. ¿Cassandra? Es muy interesante. Lana mostró un toque de diversión y sonrió. Todos los cuidadores dicen que puede predecir el futuro, desde cosas que suceden en unos minutos hasta predecir la vida entera de alguien. ¿Lo has probado, Lana? Lana no respondió a la pregunta de Clark. Simplemente se encogió de hombros, sin poder creerlo. Luego, empujando el carrito, se alejó para entregarle libros a la siguiente persona mayor. ¿Precognición? Pete no mostró ninguna reacción. David levantó una ceja y la atención de Clark se centró más en la espalda de Lana que se alejaba. Susurro, susurro. Dentro de la habitación, una mujer mayor, con gafas oscuras, cabello blanco y rostro amable, leía un libro en braille con sus manos. No se queden ahí parados. Es la primera vez que me acompañan 3 personas a leer. Pasen, por favor. De repente ella habló. Clark y los otros dos que estaban junto a la puerta intercambiaron miradas. Alegría de Cassandra +1, +1, 2. Los ojos de David parpadearon mientras observaba en secreto a la anciana. Realmente es una usuaria de superpoderes, y no una débil, además. Pero me pregunto si será precognición. Aún así, ¿de verdad necesita esta anciana que alguien le lea? ¿Cómo se lee braille en voz alta? ¿Cómo supiste que éramos 3? Pete preguntó, entrando en la habitación, con evidente confusión. Puede que mis ojos estén ciegos, pero mis oídos no están sordos, respondió Cassandra con voz ronca. Esto no despejó por completo las dudas de Pete. ¿De verdad oyen también los ciegos? Cassandra se quitó las gafas oscuras y dejó caer accidentalmente el libro en su regazo. Pete, de pie frente a los otros dos, se adelantó para ayudar a recogerlo. Su mano rozó accidentalmente la de la anciana. ¿Cuál es su nombre, señor? La anciana dejó lentamente el libro y preguntó. Pete Ross. Señor Ross, su viaje a casa hoy será largo. Revise sus bolsillos. Cassandra reveló una sonrisa misteriosa. Pete palpó sus bolsillos y descubrió que las llaves de su auto habían desaparecido, no estaban por ningún lado. Me despido. Parece que mi voluntariado de hoy fue un fracaso. Cuídense ustedes dos, hermanos. Miró a la anciana con sorpresa. Un atisbo de cansancio se dibujó en su rostro mientras les hablaba. Después de que Pete se fue, ¿sois vosotros 2 hermanos?
Cassandra los miró. Se levantó de la silla, moviéndose con una precisión que desmentía su ceguera, con el rostro vuelto hacia ellos con precisión, y una sonrisa amable. ¿Cuáles son sus nombres, caballeros? Bajo el sol brillante, junto al tranquilo lago cercano al bosque, la fiesta de anoche solo dejó un desastre. Estallido. De repente, una mano atravesó el grueso hielo y emergió del lago como la mano de un zombi de una leyenda aterradora. Su piel era de un azul hielo, como la de un cadáver congelado por el hielo y la nieve. Una figura salió arrastrándose del lago y tropezó hasta la orilla del río. Empapado y temblando, parecía una persona normal que hubiera caído en un lago helado y hubiera logrado salir, salvo por la anomalía de haber permanecido en el lago toda la noche. Sean se sentó en el suelo, temblando, con cristales de hielo adheridos a sus cejas, y usó un encendedor desechado para iniciar una fogata. Extendió sus manos congeladas para calentarlas junto al fuego. Pero las llamas, que contenían un calor asombroso, fueron absorbidas a distancia y la leña recién encendida se convirtió en una pila de hielo. El intenso frío que emanaba de su cuerpo se disipó y el color azul hielo de su piel se desvaneció. Como si volviera a la vida, Sean se miró las manos con incredulidad, mientras su mente, ligeramente congelada, comenzaba a dar vueltas lentamente. Algo increíble parecía haberle sucedido. Apretó el puño, sintiéndose mejor que nunca, terriblemente fuerte. Habiendo recuperado la salud, se preparó para volver a casa, pero tan pronto como salió del bosque, ese frío extremo lo golpeó nuevamente. Con cristales de hielo formándose en sus cejas, Sean tembló y pidió ayuda a los autos que pasaban. Silbido. Niño, ¿qué te pasa? El coche se detuvo y un tío salió. Amablemente fue a ayudar a Sean, y su cuerpo se puso rígido. Al instante siguiente, el calor de su cuerpo se disipó como una marea, convirtiéndolo en una estatua de hielo. Se estrelló contra el duro camino, rompiéndose en un montón de fragmentos de hielo ensangrentados. El resfriado de Sean mejoró y, al mismo tiempo, su fuerza aumentó. Extendió la mano y levantó el coche con facilidad, como si fuera un juguete de plástico. Al instante se dio cuenta de algo y miró hacia cierta parte del pueblo. Como un buscador de oro codicioso que acaba de encontrar una pepita y luego ve una montaña de oro, sus ojos brillaron con una emoción y un fervor sin precedentes, y no pudo evitar tragar saliva. Ese lugar era una central térmica. Crepitar. Las gruesas cortinas de lana estaban corridas, bloqueando la luz del sol exterior. Las llamas ardían silenciosamente en la chimenea. Luthor tomó un sorbo de whisky. Le ardía la garganta, pero su rostro permaneció impasible. Hojeó artículos de noticias viejos en su computadora, como solía hacer cuando trabajaba, y también leyó las publicaciones de los residentes de la ciudad en el foro. Junto a él se colocaron fajos de dólares sobre la mesa. Hacer clic. La puerta fue abierta por un sirviente. Entró un hombre de mediana edad con gabardina, sus ojos destellaban de vez en cuando con astucia y su cabello era ligeramente ralo, lo que le daba un aire de gran competencia. Sostenía un sobremanila en su mano y se golpeaba el muslo lentamente. Señor Luthor, ¿tiene preparado el dinero que le solicité? Roger Nixon, si no recuerdo mal. Luthor se levantó lentamente, vertió un vaso de líquido marrón transparente en su copa de vino y se lo entregó con una sonrisa. Un reportero del Metrópolis Inquirer. Dijiste que tenías algo que querías mostrarme. Esta foto por sí sola hizo que nuestras ventas se dispararan. Nixon sacó un periódico del sobremanila. En el centro del periódico había una fotografía impresa en un lugar visible. Lex Luthor sostenía una pistola afuera de un banco, después de haberlo robado y huido. Todo eso es cosa del pasado. Luthor rió entre dientes. Supongo que el señor Nixon, como periodista, está al tanto de los últimos acontecimientos relacionados con el robo al banco. Así son las noticias. Se vuelven obsoletas rápidamente. Es difícil mantener los artículos en primera plana constantemente. Nixon meneó la cabeza. Señor Luthor, ¿alguna vez ha desenterrado patatas? Sin esperar la respuesta de Luthor, Nixon lo miró a los ojos, como si ya hubiera comprendido firmemente la situación, y dijo con una sonrisa satisfecha. Me imagino que un joven amo rico como usted, que nació con una cuchara de plata en la boca, no sabría que cuando desentierra una patata, a menudo saca un montón. Nixon levantó la bolsa de documentos y se la entregó, fingiendo suspirar. Esto es tan grueso que parece un fajo de billetes. Todos tus antecedentes penales de cuando eras menor de edad. Realmente asombroso. Parece que el periodista no me mintió por teléfono. Él sí que sabe de mi juventud salvaje. Al tomar el archivo y hojearlo, la voz de Luthor se hizo más profunda y una sonrisa se extendió por su rostro. Muchas gracias, señor Nixon. ¿Gracias? Nixon estaba confundido. ¿Agradecerle qué?
¿Por chantaje? Todos estos son registros electrónicos destruidos, archivos sellados. ¿Cómo los encontró, señor reportero? Regresó a su escritorio, se sentó lentamente y luego preguntó. Me imagino que tu padre debe haber gastado bastante dinero para ocultar estos archivos. No tengo tanto dinero como tu padre, pero afortunadamente no me costó mucho sobornar a un guardia en una sala de archivos donde los estantes estaban cubiertos de polvo. Nixon se burló, agradeciendo al aburrido guardia a quien le gustaba hojear archivos, y le había enviado un regalo inesperado. Imagínense el impacto que tendrían estas cosas si se publicaran. El heredero del grupo Luthor, que acaba de ser descubierto como víctima de un agravio, en realidad tenía un historial de fechorías desde joven. Robar un banco ni siquiera sería considerado un gran problema. En mi experiencia como reportero, a la gente le encantan los giros inesperados, que siguen a los giros inesperados. Dejó su copa de vino, se encogió de hombros y echó un vistazo sutil al billete de $100.000 nuevo sobre el escritorio, que aún olía a tinta fresca. Habló con elocuencia. Estoy seguro de que esto tendrá algún impacto en el precio de las acciones del grupo Luthor. Señor Nixon, este dinero es suyo. Luthor, sin prisa y sonriente, sacó una bolsa de tela negra de debajo del escritorio. Señor Luthor, ¿también proporcionará la bolsa? Nixon se sorprendió un poco cuando puso los fajos de dinero que había sobre el escritorio dentro de la bolsa. Debes sentirte bastante bien ahora mismo. Al verlo empacar el dinero que le extorsionó, Luthor no tenía prisa. Vencer al famoso padre y al hijo de Luthor se siente bien. Después de empacar el dinero, pronunció un comentario de despedida que sonó como un adulto sermoneando a un niño y se dio vuelta para irse, con la mano extendida hacia el pomo de la puerta. Esta es la única copia que te doy. Vive honestamente de ahora en adelante, Lex Luthor. Si sales por esa puerta ahora mismo, te garantizo que desaparecerás instantáneamente de este mundo. Luthor dejó su copa de vino y dijo con una sonrisa escalofriante. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme por este dinero? Nixon se dio la vuelta y replicó con desdén. ¿Chantajear al heredero de un multimillonario? ¿Pensabas que no estaría preparado? Si no regresaba a tiempo, su correo electrónico enviaría automáticamente informes a todos los periódicos importantes y valía la pena matar por $100.000 por Luthor. Él no era codicioso, solo pidió una pequeña cantidad. No, vivirás bien, pero ya no habrá evidencia de tu existencia en este mundo. Negó con la cabeza. ¿De qué estás hablando? Su licencia de conducir, su pasaporte, sus cuentas bancarias, incluso sus registros de impuestos, todo quedó borrado. Mientras continuaba navegando por las noticias en su computadora, el tono de Luthor era casual, como si estuviera discutiendo un asunto trivial. Una llamada telefónica y no hay evidencia de que hayas vivido. Señor Luthor, ¿está tratando de asustarme? Llama a tu banco y comprueba si tu cuenta sigue ahí. Luthor lo miró como si estuviera mirando a alguien que dudaba de una verdad fundamental, como el sol que sale cada día. Si tu número de teléfono aún existe. Sacó su teléfono e intentó hacer una llamada, pero los repetidos intentos de Nixon fracasaron. Un sudor frío le perlaba la frente, su rostro adoptó una expresión de pánico y su voz se volvió tensa y aguda. ¿Cómo hiciste eso? No se preocupe, señor Jack. En la oficina de la mansión, Luthor se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, como un cocodrilo prehistórico que finalmente muestra sus colmillos, y se burló. Te espera una hermosa nueva vida. Mi nombre es Nixon. Eso fue en el pasado. Te daré una nueva identidad, de apellido Jack. ¿Cuál debería ser tu nombre de pila? ¿Baker? ¿Benson? ¿Y Johnson? Su tono era como si estuviera decidiendo qué comer, tejiendo con naturalidad la narrativa del futuro del hombre. Nixon sintió como si hubiera caído en un abismo, con un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Qué profesión? ¿Asesino, narcotraficante, pandillero o terrorista? Todas ellas eran identidades que inevitablemente conducirían a acusaciones de asesinato y carteles de búsqueda. Escucha, puedo devolverte el dinero. Tragó saliva y rápidamente colocó la bolsa sobre la mesa. Familia, trabajo, amigos, no podía aceptar que todo lo que había construido en la primera mitad de su vida estuviera a punto de desaparecer. Mi dinero era así al principio. Luthor levantó una ceja con sorpresa. Nixon, apresuradamente y con manos y pies temblorosos, sacó el dinero de la bolsa y volvió a colocar los fajos en su sitio. Se secó el sudor frío de la frente, mirando a Luthor como si fuera un demonio capaz de decidir su vida o su muerte con una sola palabra, con una sonrisa nerviosa y temerosa en el rostro. Señor Luthor. ¿Crees que puedes chantajearme? ¿Crees que soy un niño rico malcriado que necesita la protección de su padre?
Luthor se levantó lenta y poderosamente, su expresión como la de un demonio feroz a punto de devorar a alguien, su voz se elevó de repente, haciendo que Nixon temblara por todas partes, casi asustándolo hasta las rodillas. No eres el primero en pensar así, y la persona que hice desaparecer nunca ha vuelto a aparecer. ¿Tienes alguna idea de quién dirige este país? Señor Luthor, ¿qué quiere que haga? Como si se enfrentara a una ola colosal que pudiera estrellarse y convertirlo en pulpa en cualquier momento, Nixon suplicó aterrorizado, con voz temblorosa. Se te considera un reportero de primera en Metrópolis, y tus fuentes sobre el terreno son incluso mejores que las mías. Quiero que investigues discretamente algunas cosas para mí. Por favor, dímelo. Hay una familia en este pueblo que tiene una granja, su apellido es Kent. Luthor se giró y descorrió las cortinas. La luz inundó la habitación, pero no pudo penetrar su mirada oscura. Quiero su información, cada detalle. Lo haré. Nixon asintió repetidamente, estando de acuerdo. Definitivamente me encargaré de ello por usted. Y también. ¿Qué más, señor Luthor? Al ver que Luthor se giraba y lo miraba, bajó la cabeza rápidamente, como un sirviente leal. Este es un pueblo mágico. Los labios de Luthor se curvaron y volvió a mirar la mansión, hablando suave y lentamente. Aunque solo llevo aquí unos días, ya he vislumbrado un rincón de su misterioso velo, lo que me hace añorarlo. Primero estuvo Clark, quien fue atropellado por un automóvil que viajaba a 200 kilómetros por hora, lo tiró de un puente, pero salió ileso e incluso salvó la vida. Luego, una chica de secundaria que de alguna manera logró transformarse en su imagen para robar un banco. Y luego todos los extraños sucesos que había leído en internet y que circulaban en esa ciudad. Quiero saber todo sobre sus misterios. Se le concederá su deseo, señor Luthor. Después de despedir al reportero que acababa de tomar como subordinado, Luthor lo vio alejarse, tomando lentamente un sorbo de vino y rió suavemente. Gracias, Nixon. Afortunadamente, fue alguien tan tonto y tímido como tú quien descubrió de antemano una de mis lagunas, en lugar de alguien más problemático. Y dio la casualidad de que necesitaba a alguien cuando apareciste. ¿Cuáles son sus nombres, caballeros? En la residencia de ancianos, Cassandra, con los ojos nublados por cataratas y el cabello blanco, preguntó amablemente. Mi nombre es Clark. David Kent. Clark pronunció su nombre primero y David hizo lo mismo. Los hermanos Kent. Ven a sentarte aquí. La anciana, amable y elegante, señaló la cama que se encontraba no muy lejos frente a ellos. Señora, he oído que puede predecir el futuro. Mientras ambos se sentaban, Clark miró a su hermano, seguro de que, tras encontrarse con varios superpoderes seguidos, su hermano pensaba lo mismo. Se giró, dudó un momento, pero no pudo evitar preguntar. ¿Es cierto? ¿Quién no sentiría curiosidad por el futuro? Especialmente cuando sabían que esta predicción del futuro podría no ser falsa. La primera vez que ocurrió, pensé que era una maldición, una alucinación. En cuanto tocaba a alguien, aparecían ante mis ojos fragmentos incontrolables de acontecimientos, dijo Cassandra con una sonrisa. Más tarde, me di cuenta de que era un regalo del cielo para compensarme. Clark se sorprendió. A la anciana que tenía delante no parecía importarle en absoluto ocultar sus habilidades, contándoselas con naturalidad a alguien que acababa de conocer. Empezó a dudar de si realmente tenía superpoderes. Solo un mentiroso estaría ansioso por presumir y hablar mucho. Pero entonces, lo que había pasado con Pete antes resultó ser algo mágico. Clark, deja de pensar en cosas groseras, dijo David, a diferencia de Clark. Estaba seguro de que la mujer podía predecir el futuro y habló despacio. Cuando llegues a la edad de la señora Cassandra, también te resultarán indiferentes algunas cosas. Al volver a mirarla con atención, la anciana transmitía la calma y serenidad propias de la edad. Clark comprendió de repente y se disculpó rápidamente. Lo siento, señorita Cassandra. No pasa nada, dijo la anciana con una sonrisa, completamente despreocupada. ¿Cuándo predijiste el futuro por primera vez? Clark siempre había sospechado que todas las cosas extrañas del pueblo parecían ocurrir después de la lluvia de meteoritos. Tenía una fuerte premonición de que estos individuos con superpoderes podrían estar relacionados con los meteoritos, pero no tenía pruebas que lo confirmaran. Una mañana, me desperté como de costumbre, y entonces cayeron los meteoritos, impactando el trigal frente a mi casa. El médico determinó que el destello me quemó el nervio óptico. En un instante, mi vida cambió por completo. Lo siento. Al observar a la anciana relatar con calma su pasado, la expresión de Clark se volvió antinatural y su voz se apagó. La lluvia de meteoritos lo había acompañado.
Había traído el desastre, cambiando la vida de muchos. No es tu culpa, hijo, dijo Cassandra con una sonrisa, pensando que se disculpaba por mencionar su ceguera. La amabilidad es buena. Pero algunas cosas en el mundo escapan a tu control, hermano, dijo David con tono significativo, al ver la culpa en los ojos de Clark. Lo enviaron a la Tierra a la fuerza, no por decisión propia, así que no debería cargar siempre con la carga. Consolado por su hermano, Clark se sintió un poco mejor. Al mismo tiempo, le desconcertaba un poco que su hermano, de forma inusual, lo consolara por un asunto emocional tan insignificante. Desde entonces, ya no puedo ver el presente, pero sí vislumbrar el futuro de los demás. Mientras hablaba, su voz era suave, y extendió lentamente la mano. ¿Te gustaría intentarlo, niña? Al mirar a la anciana que tenía delante, Clark dudó. ¿Usar esa habilidad consumiría su energía o algo así? Estaba allí para ser voluntario y leer con los ancianos, no para que ella decidiera su futuro. Mientras tanto, fuera de la habitación, una figura alta y hermosa de cabello negro se movía silenciosamente, como un cazador sigiloso en la selva, acercándose sigilosamente a la puerta. Ella se pegó a la pared, escuchando lo que sucedía adentro. De vez en cuando, vislumbro destellos de luz, solo en el futuro de los demás, reflexionó David. Es por eso que a menudo ayuda a la gente a predecir su futuro y les ofrece orientación, señora Cassandra. Era evidente que la anciana sentía un inexplicable entusiasmo por ayudar a la gente a prever el futuro. Eres muy inteligente, niño, asintió Cassandra con aprobación. El mundo es tan hermoso, lleno de colores, nubes blancas como el algodón, hermosos campos verdes y un cielo azul despejado. La luz siempre es mejor que la oscuridad, sobre todo para alguien que alguna vez tuvo vista, dijo con la voz llena de nostalgia. Al oír esto, Clark no dudó más y le tendió la mano a la amable anciana ciega que tenía delante. La molestaré, señora.